política infantil. Estamos con Antonio Colicinio, que es máster en política social perteneciente a Flaxo y docente, además de la Universidad de La Plata, y José Castillo, que es economista. Gracias por haber venido. Gracias, Luis. Antonio, ¿qué está hablando este dato, que además es del INDEC, cuando se habla de pobreza infantil, de chicos de menores de 14 años? Hay 1 millón más de pobres de esa edad. Sí, yo quisiera decir que sin duda en estos 2 últimos años, con el aumento de la desocupación, con el aumento de la recesión en función del cierre de industrias, del cierre de comercios, y centralmente también con, aunque a veces no lo analicemos tanto, con la suba de tarifas, esto va en desmedro fuertemente de los sectores más vulnerables. Digo, ¿por qué? Porque los salarios han quedado, vos decías al inicio, como hoy tenemos trabajadores y son pobres. Los salarios han quedado en estos últimos 2 años atrás de la inflación. La asignación universal ha perdido valor y muchas de las familias, a veces siempre se dice, estigmatizando muchas veces, que las familias que reciben asignación universal y fundamentalmente muchas mujeres no trabajaban. Esto está absolutamente desmentido, hay muchas investigaciones sobre esto en los años anteriores y en general... Perdón, 24,5%, quería dar el dato de la cantidad de trabajadores que están considerados trabajadores con empleo y que son pobres, subió del 17 al 24. Bueno, ¿y cómo repercute eso? Porque, por ejemplo, insisto, en las familias más vulnerables, la mamá que tenía la asignación universal salía a trabajar. Hoy no tiene ese trabajo. Se ha cortado una cadena de trabajo informal que es cierto que era alto, pero que hoy además no está. Y la pobreza de un niño es, yo quiero tal vez en este medio y en televisión decirlo, ¿no? Hoy el mundo nos muestra, está lleno de imágenes el mundo, ¿no? El mundo muestra habitaciones donde los pibes pueden llegar a tener un plasma, internet, la computadora, lleno de imágenes, y le estamos diciendo a los pibes vulnerables que no tienen un plato de comida, o que no pueden quedarse en la casa para comer, o no tienen cómo calefaccionarse porque la mamá o el papá decidieron cortar el gas, o no poder pagar la garrafa, o cortar la luz. Digo, en una Argentina que hoy tiene para los sectores más vulnerables, en algunos sectores, medidores prepago. O sea, si tenés plata, pagás la luz, si no, no. Ahora, ¿dónde hemos señalado Cáritas, no? Advirtió sobre la problemática social en la provincia de Buenos Aires, sobre todo, en el conurbano bonaerense también, donde el Estado desaparece ante el malestar de la ciudadanía, ¿no? Absolutamente. Y desaparece, y uno siempre tiene que pensar que lo que estamos diciendo son promedios. Lo que ustedes dicen son promedios. En las zonas más vulnerables, en los territorios más complejos, yo siempre digo a mis alumnos, miren, si en este ámbito el promedio es la mitad de los pibes son pobres, en zonas complejas es el 80% pobre. Claro. Entonces, esto es, frente a la ausencia del Estado, como bien señalaba, esto hace de una situación, la verdad, explosiva. Y una situación de mucha desigualdad. Y la desigualdad genera siempre violencia, genera malestar, genera desánimo. Y eso es lo que está pasando centralmente hoy. Sí, yo creo que tenemos que ir hacia ese acuerdo. Creo que hay decisiones políticas iniciales. Hablábamos del salario mínimo. La Universidad de Avellaneda hizo hace poco un estudio que marcó que el 26% del salario mínimo se lo llevan los servicios. Eso es altísimo. Primer piso a discutir, lo ha dicho el candidato Alberto Fernández. Primero hay que discutir el tema de las tarifas porque no pueden cubrir... ¿Ese 26% no incluye alquiler? No incluye alquiler. ¿Solo tarifa? Solo tarifa. Digo, es impensable que para un salario mínimo estaríamos hablando de que te queda 9.000 y pico de pesos de bolsillo, sin el aumento, más allá de la discusión del aumento. Sí, y tengamos presente que el salario mínimo vital y móvil el año pasado aumentó 25%, el gobierno se negó a volver a convocarlo, y este año ya están pensando en un 28% con una inflación interanual que supera el 56%. Correcto. Y después decisiones políticas. La primera decisión, la Argentina no puede tener estos niveles de hambre. No puede ser que estemos pagando las altas tasas que se pagan en las LELIQ, o los altos tasas de interés, o digamos, los porcentajes que se paga de deuda, y tengamos este número de personas indigentes.
que aunque algún periodista diga que el indigente no es hambre, el indigente es hambre, es el que no cubre la canasta básica Antonio, de alimentos. Usted que es especialista en políticas sociales, los movimientos sociales han ocupado, me imagino, un rol fundamental en este poco tiempo. Los comedores comunitarios, comedores que tenían otro rol hasta hace algunos años y tuvieron que volver a encender las hornallas, por llamarlo de alguna manera, a cocinar alimentos para los niños del barrio, ¿no? Sí, yo creo que hay una experiencia previa, que es el 2001-2002, 2000-2001-2002, que hizo que los estados municipales, y esto lo ha dicho también Alberto Fernández, los estados municipales y los movimientos sociales son los que han paliado de alguna manera, han contenido esta enorme crisis. Si no, la Argentina creo que hubiese tenido el mismo destino. ¿Usted dice en el 2001? El 2001, exactamente. El 2001, de alguna manera, trazó un camino. Lo que digo es, esa experiencia del 2001, hoy la salieron a contener los estados locales. En el caso de la provincia de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires fue absolutamente ausente y la contienen los movimientos sociales que, como vos decís, yo diría, agregaría también los docentes, más allá del mísero 27 pesos que da la gobernadora para comer, también los docentes han hecho un esfuerzo sobrehumano para contener y paliar, en parte, esta situación compleja que tenemos en la Argentina de hoy. ¿Cómo